La República Platón, libro 3, rechazar las fábulas que infunden el temor a la muerte 1. Tales son, como conviene, esos principios sobre los dioses, y deben escucharse o no desde la infancia. Que honren a los dioses, a los padres, y consideren como un deber el amor de unos para con los otros. Creo, dijo, que aparecen ante nuestros ojos como justos. ¿Y qué, pues? Si deben ser valerosos, no se les deben leer esas cosas y tales, además, que teman lo más mínimo posible a la muerte. ¿O crees que uno puede llegar a ser valeroso teniendo dentro de él ese miedo? Por Zeus, contestó, no lo creo. ¿Pues qué? ¿Piensas que el que cree en el Hades y que las cosas de allí son terribles, puede llegar a estar sin temor a la muerte y preferir la muerte en los combates a la derrota y a la esclavitud? De ningún modo. Es necesario, pues al parecer, que nosotros vigilemos a los que intentan tratar esas fábulas y pedirles que no maldigan simplemente así las cosas del Hades, sino que las ensalcen más, puesto que no cuentan cosas ni verdaderas ni útiles para los que deben ser hombres de guerra. Es necesario, sin duda, asintió. Suprimamos, pues, dije yo, empezando por este pasaje, todos los de esa naturaleza. Preferiría ser jornalero labrador en casa de otro, aunque sea un desheredado que no posea recursos, a tener que mandar a todos los muertos, y el que dice, Plutón temió que la mansión apareciera ante los mortales e inmortales, horrenda, tenebrosa, y los dioses la odiasen. Y oh grandes dioses, hay ciertamente en la mansión del Hades un alma, una sombra, pero ella no tiene sentimientos, y el otro, solo él es capaz de comprender, las otras son sombras que se agitan. Y luego, su alma voló del cuerpo y fue al Hades. Llorando su destino, abandonó su vigor, juventud, y aún, y el alma como si fuese humo, bajo tierra se marchaba, lanzando agudos gritos, y en fin, como cuando los murciélagos dentro del antro sagrado vuelan lanzando gritos después de que alguno ha caído de la hilera de la roca, o se aprietan los unos con los otros. De ese modo las almas iban todas a la vez lanzando gritos. Nosotros rogaremos a Homero y a los demás poetas que no se irriten si borramos estos y otros pasajes del mismo género, no porque carezcan de poesía y no sean agradables para oírlos el pueblo, sino porque cuanto más poéticos, tanto menos deben oírlos los niños y los hombres, que deben ser libres y temerosos más de la esclavitud que de la muerte. Completamente de acuerdo. 2. Por lo tanto, deben rechazarse también todos esos nombres terribles y espantosos de Cosito, Estigia, Manes, espectros y todos los nombres por el estilo que hacen estremecer a todos cuantos los escuchan. Y, sin embargo, desde otro punto de vista, son buenos, pero nosotros tememos por nuestros guardianes que por ese tal estremecimiento lleguen a ser menos fogosos y más cobardes de lo debido. Y lo tememos, dijo, con fundamento. ¿Deben, pues, rechazarse? Sí. ¿Debe hablárseles y debe introducírseles formas de espíritu contrario? Evidentemente. Y rechazaremos también las quejas y las lamentaciones, las de los hombres célebres. Es necesario, contestó, si es que lo hacemos con las primeras. Examina, pues dije yo, si las suprimiremos con razón o no. Pues nosotros afirmamos que el hombre sabio no considerará la muerte como una cosa terrible para otro sabio del cual es amigo. En efecto, lo afirmamos. Luego no se lamentaría por él como si hubiese padecido algo terrible. No, ciertamente. Pero nosotros decimos también que él, el sabio, se basta suficientemente a sí mismo para llevar una vida feliz y, a diferencia de los demás, no tiene necesidad en lo más mínimo de otro. Es verdad, asintió. Nadie menos que él conceptuará cosa terrible ser despojado de un hijo, de un hermano, de los bienes o de cualquier otra cosa de la misma naturaleza. Nadie menos, ciertamente. Lo más mínimo se lamentará, y la soportará lo más resignado posible,
cuando alguna desgracia parecida le sobrevenga. Lo más mínimo. Así pues, con justicia, quitaremos las lamentaciones de los hombres famosos y las dejaremos para las mujeres, a las que son ordinarias y a cuantos son hombres cobardes, para que inspiren el desprecio de esas fábulas a los que nosotros pensamos educar para la guarda del país. Con justicia, dijo. De nuevo, pues, pediremos a Homero y a los demás poetas que no representen a Aquiles, hijo de una diosa, echado ahora de lado, ahora de espalda, ahora sobre el vientre y luego levantándose y vagando, su alma conturbada por la orilla del mar infatigable, ni tomando con las dos manos la ceniza aún caliente y derramándola sobre su cabeza, ni llorando y gimiendo según las miles de circunstancias en que Homero lo ha representado, ni a Príamo, tan próximo a los dioses por su nacimiento, suplicando y arrastrándose por el suelo y llamando a cada uno de sus guerreros por su nombre. Y nosotros también le pediremos con más insistencia que no nos muestre a los dioses con lloros diciendo: ¡ay desdichada de mí! Yo he tenido por hijo un héroe para mi desdicha. Y si ellos mostraban así a los dioses, que no tengan al menos el descaro de desfigurar al más grande de todos los dioses, haciéndole decir: ¡ay, mis ojos ven a un hombre querido perseguido alrededor de la ciudad, y mi corazón está desolado! Y además, ¡ay, ay de mí! Que la parca quiere que Sarpedón, para mí el más querido de los hombres, sucumba bajo los golpes de Patroclo Menetiada III. Porque, mi querido Adimanto, si nuestros jóvenes escuchan con atención tales narraciones, y no se burlan porque se cuentan como indignas de los dioses, con dificultad ellos, que sólo son hombres, las creerían indignas de ellos mismos, y se reprocharían difícilmente también los propósitos o actos semejantes que pudieran sucederles. Pero a la más pequeña contrariedad se entregarían sin pudor y sin valor a las quejas y lamentaciones. Dices mucha verdad, afirmó. Pues eso no debe ser, ya que hemos acabado de ver la razón. Debemos confiar en ella, hasta que nosotros confiemos en otra mejor. Cierto, que no debe ser. Tampoco, deben ser amantes de la risa, nuestros guardianes, porque cuando uno se entrega a una risa violenta, junto con eso trata de obtener también un cambio violento en su alma. A mí me lo parece, afirmó. Luego tampoco debe admitirse si uno representa a unos hombres dignos dominados por la risa y mucho menos a los dioses. Mucho menos, ciertamente, dijo él. Por lo tanto, tampoco admitiremos estas cosas de Homero sobre los dioses. Mas una risa inextinguible estalló entre los bienaventurados dioses cuando vieron a Hefesto que se apresuraba a través de la sala. No debe admitirse según tu razonamiento. Si tú quieres que se adopte como mío, dijo, sea, porque en efecto no debe admitirse. Solo el gobernante puede mentir en bien del Estado, pero debe estimarse mucho la verdad. Pues si nosotros mandamos con justicia en este momento, y la mentira es en realidad inútil para los dioses, pero útil a los hombres como una especie de medicamento, es evidente que eso debe reservarse para los médicos, pero no debe ponerse a mano de los particulares. ¿Es evidente?, afirmó. Pues si a algunos les conviene mentir, es a los gobernantes de la ciudad, para poder engañar a los enemigos o a los ciudadanos en interés del Estado. Pero ninguno de entre todos los demás debe atribuirse ese derecho. Mas, si un particular miente a los gobernantes, lo declararemos más culpable que al enfermo que engaña a su médico o al que hace ejercicios gimnásticos y no dice la verdad a su instructor respecto a sus condiciones físicas, o el marinero al piloto respecto al estado de las naves y de la dotación, o respecto de lo que él o alguno de sus compañeros realiza. Es muy justo, dijo. Por consiguiente, si el gobernante sorprende a uno que miente en la ciudad, de la clase de los artesanos, adivino, médico o carpintero, lo castigará como que introduce unas costumbres propias para derribar y destruir la nave del Estado. La destruiría, dijo él,
si lleva a cabo sus acciones con arreglo a su propósito. ¿Pues qué? ¿No será necesaria la moderación a nuestros jóvenes? Pues cómo no, mas para la mayoría de los hombres no son los puntos esenciales de la moderación el ser obedientes a los jefes y a los propios jefes el dominar los placeres del vino, del amor y de las comidas. Me lo parece. Diremos pues, yo creo, que hace bien Homero haciendo decir a Diomedes: Padre, siéntate en silencio y obedece mi orden, y lo que a eso sigue. Los aqueos iban resollando ardor en silencio, temiendo a sus jefes, y los otros pasajes por el estilo. Justamente. ¿Y qué decir de este? Borracho que tienes ojos de perro y corazón de ciervo. Y también serán loables las cosas que van siguiendo, y cuántas otras palabras insolentes que uno encuentra pronunciadas por los inferiores contra sus jefes en escritos, en prosa o en verso. No. Yo creo, en efecto, que no son favorables para formar a los jóvenes en la moderación, pero no es de extrañar si ofrecen algún otro placer. ¿O cuál es tu parecer? Ese tuyo, contestó. ¿Y qué? Cuando un poeta hace decir al más prudente de los hombres que lo más bello de todas las cosas le parece que es unas mesas repletas de pan y de manjares, y sacando vino de la crátera un copero, lo lleva y lo vierte en las copas. ¿Te parece a ti que es cosa idónea para que lo escuche un joven para el dominio de sí mismo? ¿O el que oiga decir, lo más triste es morir de hambre? ¿O que Zeus, mientras los otros dioses y los hombres dormían, quedando él solo despierto, olvidó las cosas que se propuso por el deseo desenfrenado del amor, que de él se apoderó ante la vista de Hera de tal forma, que no quiso esperar a ir a la cámara, sino que quiso poseerla allí en el suelo, diciendo que no había tenido nunca tanto deseo ni cuando por primera vez se vieron ocultándose de sus padres, o que oigan decir el encadenamiento por Hefesto de Ares y de Afrodita por otros hechos de esta naturaleza. 4. No, por Zeus, contestó él, no me parece cosa idónea. Pero si, por el contrario, unos hombres célebres hacen aparecer en sus palabras y en sus hechos algunos actos de firmeza, deben examinarse y escucharse, como tales versos. Después de haberse golpeado el pecho, increpaba a su corazón con estas palabras: Mantente firme, corazón, tú soportaste pruebas peores. Pues, sin ninguna duda, dijo, tienes razón. No debe dejarse que nuestros soldados acepten regalos y sean amantes de las riquezas. De ningún modo. Ni se les debe cantar: los presentes ganan a los dioses, los presentes a los reyes venerables, ni debe alabarse al educador de Aquiles, a Fénix, porque le aconsejaba sensatamente que, si recibía presentes, ayudara a los aqueos, si no, que guardara su cólera. Y nosotros no haremos ningún honor al propio Aquiles, si decimos que él era amante de las riquezas hasta tal punto que recibió presentes de Agamenón, y que no devolvió el cadáver sino después de haber recibido el rescate, y que no quería devolverlo de otro modo. Ciertamente no es justo, dijo, que alabemos tales cosas. Me avergüenza, dije yo, afirmar con respecto a Homero que es impío al atribuir tales sentimientos a Aquiles y creer a los que se los atribuyen, y además cuando hace decir a Apolo: ¿te mofaste de mí, certero arquero, el más funesto de todos los dioses? Ciertamente me vengarla de ti si tuviera yo el poder. Y también impío cuando no obedece al río, que es un dios y estaba presto al combate. Y lo mismo cuando dice de su cabellera consagrada al otro río, al Esperquio: yo querría ofrecer mi cabellera al héroe Patroclo, que está muerto y no debe creerse que él lo hizo. Y en cuanto a Héctor arrastrado alrededor del túmulo de Patroclo y a los prisioneros degollados sobre su pira, nosotros afirmaremos que todo eso no es verdad y no permitiremos que se haga creer a nuestros guerreros que Aquiles, que era hijo de una diosa y de Peleo, muy sensato y nacido de un hijo de Zeus, alumno del muy sabio Quirón,
estaba su alma sucia de tal perturbación como para tener en ella dos enfermedades contrarias, una baja avaricia y un desprecio de los dioses y de los hombres. Tienes razón, asintió. 5. Por consiguiente, dije yo, ni creamos ni consintamos decir que Teseo, hijo de Posidón, y Piritou, hijo de Zeus, incitaron a raptos tan criminales, ni que ningún otro hijo de un dios o ningún héroe ha osado cometer las indignidades y los sacrilegios, cuales los que ahora se les atribuyen en contra de la verdad. Pero obliguemos a que reconozcan o que el héroe no ha cometido esos hechos, o que ellos no son hijos de los dioses, ni consintamos que digan ambas cosas, ni que intenten convencer a los jóvenes que los dioses producen actos malos y que los héroes no son mejores que los hombres, lo cual diremos enseguida que ni son religiosas ni verdaderas, pues hemos demostrado ya que es imposible que se produzcan males de parte de los dioses. Pues cómo no. Y añadamos también que son cosas peligrosas para los que las escuchan, porque todo el que es malo fácilmente se perdonará al haberse convencido de que esas cosas malas las hacen y las hicieron también. Los parientes de los dioses, los muy próximos a Zeus, de los que en la cumbre del Ida hay en la región etérea un altar de Zeus su padre, y que llevan aún en sus venas la sangre de los dioses, por lo cual hemos de hacer cesar esas ficciones, para que en nuestros jóvenes no se produzca una gran inclinación al crimen. No cabe la menor duda, afirmó. ¿Y qué, pues? Pregunté yo. Nos queda algún aspecto que examinar a nosotros que estamos por determinar lo que debe decirse o no decirse, pues se ha dicho lo que debe contarse sobre los dioses, demonios, héroes y habitantes de la mansión del Hades. Ciertamente, lo que nos queda por decir no sería lo referente a los hombres. Es evidente, pero no es posible, amigo, que determinemos eso en el momento presente. ¿Cómo? Porque pienso que nosotros diríamos que los poetas y los prosistas afirman los mayores errores sobre los hombres, que muchos injustos son felices y los justos desgraciados, y que la injusticia es ventajosa si permanece oculta, pero que la justicia es un bien para otro y un daño para el propio justo, y nosotros les prohibiríamos decir tales cosas y les ordenaríamos que cantasen y narraran lo contrario. ¿No lo crees tú? Lo comprendo perfectamente, contestó. Por consiguiente, si estás de acuerdo en que yo tengo razón, diré que estás de acuerdo con lo que investigábamos antes. Piensas con lógica, contestó. Así pues, al tener que hablar sobre los hombres, estaremos de acuerdo cuando hallemos qué es la justicia y si es útil por sí misma al que la posee, aunque él parezca que es justo o que no lo es. Evidentemente, contestó. ¿Cómo debe ser la dicción 6? Pongamos fin a hablar sobre los discursos. Después de eso, como yo opino, debe considerarse la dicción, y habremos considerado por completo su fondo y su forma. Y Adimanto. Yo no sé, dijo, lo que dices. Sin embargo, dije yo, es necesario. Sin duda lo sabrás mejor de este modo. ¿Verdad que todas las cosas que dicen los contadores de fábulas o los poetas es una exposición de acontecimientos pasados o presentes o futuros? Pues ¿qué otra cosa? Dijo. ¿Puede ser? Esa exposición ciertamente no es simple, imitativa o ambas cosas a la vez. También necesito todavía, dijo él, que me lo expliques con más claridad. Parece, dije yo, que soy un maestro gracioso y no soy claro, como los que no saben explicarse, no tomando toda la cuestión, sino una parte de ella, intentaré demostrarte en ella lo que quiero decirte. Y dime, ¿conoces bien el principio de la Segundiada, en donde el poeta relata que Crises ruega a Agamenón que le devuelva a su hija, y que él se enfurece y el sacerdote, después de no conseguirlo, invocó al dios contra los aqueos? Lo conozco. Sabes, pues, que en estos versos, y pedía con insistencia a todos los aqueos,
y especialmente a los dos atridas, caudillos de pueblos. El poeta habla en su nombre y no intenta cambiar nuestra atención de que es otro el que habla. Y después de eso, como si él era el mismo Crises, que habla e intenta con el mayor esfuerzo posible que nos parezca a nosotros que no es Homero el que habla, sino el viejo sacerdote de Apolo, y casi toda la narración de los demás acontecimientos de Ilión, Itaca y de toda la Odisea la compone de ese modo. Ciertamente es así, dijo. Hay, por tanto, narración cuando cuenta los diversos discursos pronunciados y los acontecimientos intercalados entre esos. ¿Cómo no? Pero cuando él pronuncia un discurso como si fuera otro, ¿acaso no diremos que acomoda tanto como le es posible su lenguaje al de cada uno al que nos advierte que le concede la palabra? Lo diremos. ¿Qué pues? ¿Puedo contestar? Por lo tanto, el que uno mismo se acomode a otro, bien sea por la palabra, bien por el gesto, no es imitar al que uno se acomoda. ¿Qué? Si no. Pero en eso, como parece, el Homero y los demás poetas componen la narración valiéndose de la imitación. Sin duda. Pero si el poeta no se ocultara nunca, la imitación estaría ausente de toda su composición y narración suya. Y para que tú no me digas más que no comprendes cómo puede ser eso, te lo explicaré. Pues si Homero, después de haber dicho que Crises llegó con el rescate de su hija y que venía a suplicar a los aqueos y en especial a los reyes, continuaba hablando no como si hubiese llegado a ser Crises, sino como si fuese siempre Homero. Tú comprendes que no sería una imitación, sino una simple narración. Tendría de algún modo esta forma. Me expresaré en prosa, porque no soy poeta. Después de haber llegado el sacerdote, suplicaba a los dioses que les concedieran apoderarse de Troya, y que ellos quedaran sanos y salvos, y pidió a los griegos que le devolvieran a su hija a cambio de un rescate y por respeto al dios. Una vez que hubo dicho esas palabras, los demás griegos le mostraron su deferencia y aprobación, pero Agamenón se enfureció conminándole que se marchase al instante y que no viniese de nuevo, porque su cetro y las ínfulas del dios no le ayudarían. Le dijo que no le entregaría a su hija antes de que hubiese envejecido con él en Argos. Le ordenó que se marchara y no lo irritara para que llegase sano y salvo a casa. El anciano, habiendo escuchado estas amenazas, tuvo miedo y se marchó en silencio. Pero una vez que se alejó del campamento, suplicaba insistentemente a Apolo, invocándolo con todos sus epítetos, recordándole y conjurándole, si había jamás tenido por agradables los templos que le construyó y las víctimas que le había inmolado en su honor, a que los aqueos expiaran las lágrimas que él derramó con los tiros de su arco. De ese modo, amigo, dije yo, llega a realizarse una narración simple, sin imitación. Lo comprendo, afirmó. 7. Comprende, pues, dije yo, que también hay una narración contraria a esta cuando uno, suprimiendo las palabras del poeta que separan los discursos, deja solo el diálogo. También lo comprendo, dijo, porque eso se halla en las tragedias. Has juzgado muy justamente, dije yo, y pienso que ya es claro para ti lo que antes no lo era, que, como has dicho, la tragedia y la comedia son unas especies completamente imitativas de la poesía y de la ficción y también la narración del mismo poeta, que puedes encontrarla especialmente en los ditirambos. Además, hay una tercera forma, que es la mezcla de una y otra, de las que se sirven para la epopeya y para muchos otros géneros. ¿Me comprendes ahora? Comprendo, dijo, lo que querías decir. Y antes de eso, recuerda que decíamos que ya habíamos tratado lo que se tenía que decir, pero que ha de examinarse todavía cómo debe decirse. Lo recuerdo. Entonces, yo precisamente decía que era necesario decidir de común acuerdo si dejaremos que los poetas nos hagan narraciones imitativas, o que imiten unas cosas y otras no, y cuáles son cada una de las dos, o que no las imiten. Adivino, dijo,
que tú tratas de saber si admitiremos la tragedia y la comedia en nuestro estado o no. Tal vez, dije yo, tal vez también todavía más que eso, pues yo no sé nada en concreto por ahora, sino que debemos ir por allí donde la razón nos lleve como empuja dos por el viento. Bellamente te expresas, asintió. Por consiguiente, Adimanto, reflexiona esto. Si nuestros guardianes deben ser hábiles imitadores o no. Verdad que se dijo anteriormente que cada uno se especializaría en un oficio, pero no en muchos, sino en uno solo. Y al dedicarse a muchos no alcanzaría ninguno, de manera que no alcanzaría celebridad. No hay duda alguna. Pues bien, lo mismo puede decirse sobre la imitación, que el mismo hombre no puede imitar bien muchas cosas como una sola. Pues no, ciertamente. Todavía menos ejercerá a la vez funciones importantes e imitará muchas cosas, resultando un hábil imitador, ya que ni las dos imitaciones que parecían que de algún modo eran tan semejantes la una a la otra, cual es la tragedia y la comedia. Los mismos poetas no pueden hacerlas bien al mismo tiempo. ¿O no llamabas hace poco de ese modo dos imitaciones? Sí, decías bien que los mismos no pueden practicarlas a la vez, ni ciertamente ser rapsodas y actores a un mismo tiempo. Es verdad. Ni tampoco los mismos actores para las comedias y las tragedias. Y todo eso son imitaciones, ¿o no? Imitaciones. Y me parece, incluso, Adimanto, que la naturaleza del hombre se encuentra fraccionada en piezas más pequeñas, de manera que es imposible imitar con perfección muchas cosas o realizar aquellas mismas cosas, cuyas reproducciones son las imitaciones. La mayor verdad, dijo él. 8. Por consiguiente, si hemos de mantener el primer principio de que nuestros guardianes, apartados de todos los demás oficios, deben ser obreros de la libertad del Estado, de una total entrega y no realizar nada que no conduzca a ello, no debiendo hacer ni imitar otra cosa cualquiera. Pero si algo imitan, que imiten las cualidades que les vienen desde el principio de su infancia a los hombres de valor, templanza, religiosidad y de sacrificio por la libertad y todas las virtudes de ese género, y que no realicen las bajezas impropias del hombre libre, ni sean hábiles para imitarlas, ni cualquier otro de los vicios, para que de esta imitación no saquen algo de la realidad. ¿Acaso tú no te has dado cuenta de que las imitaciones, si desde la infancia van continuando en la vida, van determinando las costumbres, la naturaleza, el cuerpo, la voz y el espíritu? Ciertamente, contestó él, no permitiremos, pues, que aquellos de los que pretendemos preocuparnos y que deben llegar a ser unos hombres buenos, imiten a una mujer, siendo hombres, ya joven o vieja, o que injuria a su marido, o que rivalice con los dioses y se vanaglorie, creyéndose que es feliz, o en las vicisitudes y aflicciones se entregue a las lamentaciones, y mucho menos permitiremos que la imiten en su enfermedad o en sus amores o cuando va de parto. Completamente cierto, asintió él. Ni tampoco imitarán a las esclavas y esclavos en sus acciones serviles. Ni eso tampoco. Como tampoco a los hombres malos, naturalmente cobardes, y que realizan las cosas de las que anteriormente hablábamos, que se injurian y se burlan unos de otros, y que dicen cosas obscenas, encontrándose en estado de embriaguez o de sobriedad. O tampoco cuantas otras cosas ya expresadas en palabras o en actos degradan a esos tales personalmente o a los demás. Y pienso que no se les debe acostumbrar a imitar ni el lenguaje ni la conducta de los locos, porque ha de conocerse a los locos y a los perversos, hombres y mujeres, pero ni debe hacerse ni imitarse nada de ellos. Mucha verdad, dijo. ¿Pues qué? Continué yo. Deben imitar a los forjadores o a todos los otros artesanos o a los remeros de los trirremes o a los que los mandan o a cualquier movimiento referido a esos oficios. ¿Y cómo? Contestó, puesto que ni siquiera se les permitirá ocuparse del conocimiento de ninguno de esos oficios. ¿Y qué? ¿Acaso imitarán el relinchar de los caballos,
el mugido de los toros, el murmullo de los ríos, el retumbar del mar, el trueno y todos los demás ruidos de ese género? Ciertamente se les ha ordenado, dijo, no ser locos ni que los imiten. Por tanto, si comprendo bien, dije yo, lo que dices, existe una manera de expresión y de narración del que haría uso el hombre realmente bueno, cuando él debe decir algo. Hay también otra completamente diferente, que se impone infaliblemente en las narraciones del que por su nacimiento y educación es opuesto al hombre de bien. ¿Cuáles son esas maneras?, preguntó. A mí me parece, contesté yo, que un hombre honrado, cuando se ve obligado en una narración a referir alguna palabra o acción de otro hombre virtuoso, consentirá en tomar su papel y no se sonrojará por imitarle, especialmente si tiene por objeto un rasgo de firmeza o de sabiduría atribuido a ese hombre, y le imitará menos y con menos frecuencia si le ve titubear bajo la enfermedad, el amor, la embriaguez o cualquier otra desgracia. Pero cuando lo llegue a hacer con un hombre indigno de él, no querrá imitarlo seriamente, siéndole inferior, sino de modo accidental, cuando realice alguna cosa de bien, y aún se ruborizará, ya que no se ha ejercitado en imitar a tales individuos, y porque sufre en modelarse y formarse con esta clase de hombres inferiores a él, despreciando en el fondo esa imitación, porque no lo considera sino una diversión. Es natural, dijo. 9. Por lo tanto, hará uso de un relato como nosotros poco antes lo hicimos sobre los versos de Homero, y su exposición será partícipe de las dos cosas, de la imitación y de la simple narración, pero poca imitación y mucha más narración. ¿Acaso no digo bien? Ciertamente, contestó, es necesario que tal sea el tipo del orador que así lo queremos. Por consiguiente, continué yo, cuanto más malo sea el orador diferente del nuestro, tanto más imitará todo y no creerá que nada hay inferior a él, de manera que se pondrá a imitar seriamente, y ante numerosa asamblea lo que hace poco decíamos. El ruido del trueno, de los vientos, del granizo, de los ejes de las ruedas, de las poleas, de las trompetas, de las flautas, de las siringas y el sonido de todos los instrumentos e incluso las voces de los perros, de los rebaños y de los pájaros. Todo su discurso será a través de una imitación de voces y de gestos y apenas contendrá una pequeña parte de narración. Es necesario, dijo, que también sea eso. Esas, pues, dije, son las dos clases de narración a las que me refería. Tales son, afirmó, en efecto. Entonces, pues, la primera de ellas contiene pequeñas variaciones, y si uno le da la armonía y ritmo convenientes a su discurso, poco le falta a éste para que llegue a estar bien dicho en una sola y única armonía, pues las variaciones son insignificantes. Y en cuanto al ritmo, en cierto modo, lo mismo. Exactamente así es, en efecto, afirmó. ¿Y qué? La segunda clase no carece de todo lo contrario, de todas las armonías y de todos los ritmos, si debe expresarse convenientemente porque contiene toda clase de formas de variaciones. Y es así exactamente. Pero todos los poetas y todos los hombres que hablan emplean el primer tipo de dicción, el segundo o una mezcla de los dos. Necesariamente, contestó. ¿Qué haremos, pues? Dije yo, adoptaremos para nuestro estado todos esos tipos de dicción, o el puro, o el otro, o el que es una mezcla de los dos. Si vence mi opinión, dijo, el puro que imita la virtud. Por tanto, adimanto, el que es una mezcla de los dos, agradable y muy agradable para los niños, sus pedagogos y la mayoría de la multitud, es el contrario del que tú eliges. Pero es muy agradable. Sin embargo, proseguí yo, dirías que no se adapta a nuestro estado, porque entre nosotros no existe el hombre doble o múltiple, ya que cada uno ejecuta una sola cosa, pues no se adapta, en efecto. Luego por eso en un solo estado de esa naturaleza, hallaremos al zapatero como zapatero, y no piloto al mismo tiempo que zapatero, al labrador como labrador y no juez al mismo tiempo que labrador.
y al guerrero como guerrero y no comerciante al mismo tiempo que guerrero, y de ese modo a todos. Es verdad, asintió. A pesar de sus méritos, un poeta imitador no será admitido en este estado, pues, naturalmente, a un hombre que llega a estar imbuido de toda clase de conocimientos y que puede imitar todos los asuntos, si viene a nosotros y quiere mostrar en público sus poemas, lo reverenciaríamos como a un ser sagrado, maravilloso y agradable. Pero le manifestaríamos que no hay un hombre como él en nuestro estado, y que no es lícito que permanezca entre nosotros, y lo mandaríamos a otro estado después de haber extendido perfumes sobre su cabeza y de haberlo coronado con tiras de lana. Pero nos serviríamos de un poeta y un contador de fábulas más austero y menos agradable, que imitaría para nosotros el tono del hombre honesto y adaptaría su lenguaje a las formas que hemos prescrito desde el principio, cuando decidimos educar a nuestros guerreros. Y así lo haríamos, afirmó, si se presentara ante nosotros. Ahora pues, amigo, dije yo, me parece que nosotros hemos superado la parte de la música referente a los discursos y a las fábulas, porque se ha tratado la materia y la forma. También a mí me lo parece, afirmó. 10 por consiguiente, después de eso, dije yo, nos queda tratar sobre el carácter del canto y sobre la melodía. Es manifiesto, en efecto. Luego, no encontrarla enseguida cada uno lo que debemos decir y lo que debe ser, si es que hemos de estar de acuerdo con las reglas que se han establecido antes. Y Glaucón, habiéndose reído: yo, ciertamente, Sócrates, dijo, doy muestras de que estoy fuera de ese cada uno, no soy capaz, ciertamente, de comprender actualmente cuáles son esas cosas que nosotros debemos tratar. Sin embargo, conjeturo algo. Por lo menos, dije yo, sin duda eres capaz de responder a este primer punto. La melodía está compuesta de 3 elementos: palabras, armonía y ritmo. Eso sí, afirmó. Entre las palabras que se ponen en música y las que son sencillamente habladas, no existe ninguna diferencia ante el hecho de que han de concebirse con arreglo a las reglas que determinamos antes y en la misma forma de dicción. Es verdad, dijo. También es necesario que la armonía y el ritmo se acomoden a la palabra. ¿Cómo no? Sin embargo, nosotros hemos dicho que las quejas y las lamentaciones no deben figurar en los discursos nuestros. Pues no. ¿Cuáles son, pues, las armonías quejumbrosas? Dímelo, puesto que tú eres músico. La lidiana mixta, dijo, y la lidiana aguda y algunas otras semejantes. ¿No deben, pues, pregunté yo, rechazarse esas? Son también perniciosas para las mujeres, las que deben ser moderadas, y no menos para los hombres. Completamente de acuerdo. Pero debe señalarse también que lo más indecoroso para los guardianes son la embriaguez, la molicie y la pereza. Pues ¿cómo no ha de ser así? ¿Cuáles son, pues, las armonías afeminadas y propias de los festines? Hay algunas, contestó él, de la Jonia y de la Lidia que se llaman afeminadas. Pues, amigo, ¿es posible hacer uso de ellas para los guerreros? De ningún modo, contestó. Más parece que te quedan las de los dorios y los frigios. Yo no soy experto, añadí yo, en armonías, pero déjanos aquella armonía que imitaría de modo eficiente los tonos y los acentos del hombre que es bravo en una acción de guerra y en todo trabajo violento y, arrastrado por la suerte, va con valor hacia las heridas o hacia la muerte o cae en cualquier clase de desgracia, quedándose a pie firme en todas esas circunstancias, y con perseverancia afronta los embates de la fortuna. Y déjanos, además, otra para imitar a el que está en una acción pacífica no violenta, sino voluntaria, el cual, para conseguir su propósito, se esfuerza en ganar a un Dios con sus ruegos, o en persuadir a un hombre con sus lecciones y consejos, o el que, al contrario, se muestre sensible él mismo a los ruegos, lecciones o advertencias de sus semejantes, y habiendo triunfado según sus deseos, no es orgulloso,
sino que se conduce en todas esas circunstancias con moderación y prudencia y acoge, resignado, los acontecimientos. Deja esas dos armonías, la violenta y la voluntaria, que son las más apropiadas para imitar a la perfección los acentos del hombre desgraciado, del dichoso, de la prudencia y de la bravura. Pero, dijo él, no pides que te deje otras que las que ahora te nombraba. Pues no tendremos necesidad, dije yo, de hacer para nuestros cantos y melodías instrumentos de numerosas cuerdas para producir toda clase de armonías. Es evidente para mí que no, dijo. Por tanto, no tendremos fabricantes de triángulos, pectis y otros instrumentos de cuerdas y notas numerosas. Claro que no. ¿Y qué? ¿Recibirás en el Estado a los fabricantes de flautas y a los flautistas? ¿Acaso no es ese instrumento el de mayor número de cuerdas y no son una imitación de la flauta esos mismos instrumentos que dan todos los acordes? Es evidente, contestó él. Te queda, pues, continué yo, la lira y la cítara, útiles para la ciudad, y en los campos sería útil para los pastores una flauta de pan. Seguro, dijo, el argumento nos lo señala. Ciertamente, amigo, dije yo, nada extraordinario al escoger a Apolo y sus instrumentos en lugar de a Marcias y sus instrumentos. No, por Zeus, es mi parecer. Por el perro, exclamé. Sin darnos cuenta hemos purificado la ciudad que hace poco decíamos infectada. Y nosotros, dijo él, nos hemos portado sabiamente. 11. Ea, pues, dije, purifiquemos también lo que falta. Después de haber hablado de las armonías, nos quedaría tratar de los ritmos, no buscar ritmos variados, ni pies de todas clases, sino examinar cuáles son los ritmos de un hombre de vida ordenada y valerosa, y una vez discernidos, constreñir la medida y también la melodía a adaptarse a las palabras de un hombre de esas cualidades, y no las palabras a la medida y a la melodía. Pero designar tú cuáles serían esos ritmos, obra tuya es, del mismo modo que hiciste con las armonías. —¿Por Zeus? —exclamó—, no sé qué decir, mas diría, por haberlo estudiado, que existen 3 especies de ritmo con las que se forman las medidas, del mismo modo que hay 4 tonos de los que resultan todas las armonías. Pero no sé decir cuáles son los ritmos representativos de una tal forma de vida. Con respecto a eso, dije yo, consultaremos con Damón qué medidas son propias de la bajeza, de la violencia, de la locura y de otros defectos, y qué medidas deben dejarse para las cualidades contrarias. Creo haberle escuchado decir vagamente de un metro compuesto al que llama enoplo, de un dáctilo y de un heroico, que él combinaba no. Sé cómo en el que igualaba los altos y los bajos y que se terminaba por una breve o por una larga indiferentemente, y como yo creo, también nombraba un yambo y un no sé qué pie llamado troquelo, en el que ajustaba largas y breves. Y en algunos de esos metros, creo, criticaba o alababa el tiempo del pie, no menos que los propios ritmos o algún detalle común a los dos. Pero yo no sé explicar eso. Más respecto a eso, como dije, entregué monos a Damón, ya que discutir sobre ello supone no poco tiempo de argumentación, ¿no te parece? Sí, por Zeus. Sin embargo, ¿puedes tú explicar que la gracia o la falta de gracia depende de la perfección o la imperfección del ritmo? ¿Cómo no? Pero el buen ritmo y el malo se regulan y se modelan el uno según el buen estilo, el otro sobre el malo. Y de ese modo sucede con la buena y la mala armonía, si el ritmo y la armonía se regulan. Como antes se decía, de acuerdo con las palabras, y no las palabras con arreglo al ritmo y armonía. En efecto, asintió él, estos deben acomodarse a las palabras. Pero la manera de decir, pregunté yo, ¿y las palabras no dependen del carácter del alma? Sí. Por consiguiente, el bien hablar, la bella armonía, la gracia y el ritmo provienen de la sencillez del alma, no de esa sencillez que no es sino tontería a pesar de que la llamamos con nombres halagadores.
pero de una sencillez verdadera de una naturaleza en donde se compenetran la bondad y la belleza. De todo punto justo, afirmó. Por lo tanto, ¿no deben perseguir esas cualidades los jóvenes si tienen que cumplir su destino? Lo deben, ciertamente. Esas cualidades se aprecian también en la pintura y en todas las artes de tal naturaleza y en el arte del tejedor, del labrador, del arquitecto y en toda la producción de los demás utensilios. También en la naturaleza de los cuerpos y de las plantas de todas clases, pues en todas esas cosas se encuentra la gracia o la deformidad. La falta de gracia, de ritmo y de armonía, hermanas, son de la fealdad del lenguaje y del carácter. Pero las cualidades contrarias, hermanas, son e imágenes de lo contrario del hombre sabio y bueno. Sí, ciertamente, afirmó. 12. Así pues, debemos vigilar solamente a los poetas y obligarlos a ofrecer en sus poemas modelos de buenas costumbres que no compongan ante nosotros. O también debemos inspeccionar a los otros artistas e impedirles imitar el vicio, la intemperancia, la bajeza y la indecencia, ya en la pintura de los seres vivientes, ya en la arquitectura, ya en cualquier representación, y si a ello no se avienen, prohibirles que trabajen con nosotros. Pues no es de temer que nuestros guardianes, formados en medio de las imágenes del vicio, como en medio de un pasto detestable, recolecten y se nutran todos los días, en dosis ligeras pero repetidas, del veneno de una hierba tan venenosa y no engendren sin notarlo una gran corrupción en sus almas. No debemos, por el contrario, buscar a los artistas idóneos para seguir la pista de la naturaleza de lo bello y de lo gracioso, para que, como los habitantes de un país sano, los jóvenes saquen provecho de todo, de donde les llegue algo de los hermosos ejemplos hiriéndoles los ojos y los oídos a la manera que la brisa lleva la salud de los sitios saludables, y ya desde la infancia insensiblemente los inducen a amar y a imitar lo bueno y a establecer entre esto y ellos mismos un perfecto acuerdo. Realmente, dijo, no se les podría educar mejor. Efectos de la educación por la música. Por consiguiente, Glaucón, continué yo, no es verdad que es la música la parte más esencial de la educación, por aquello de que el ritmo y la armonía penetran sobre todo en el interior del alma y la subyugan comunicándole belleza por medio de la suya. Si la educación se ha hecho como conviene, o comunicándole fealdad en el caso contrario. Y también porque la educación musical convenientemente dada hace sentir muy vivamente la negligencia y las fealdades, no sólo en las obras de arte, sino también en las de la naturaleza. El que está debidamente educado alabando las bellas cosas y recibiéndolas gozosamente en su alma, para de ellas hacer su alimento, y llegar a ser un hombre de bien, desprecia los vicios justamente desde la infancia, antes de que se dé cuenta por la razón. Al llegar ésta, se sentirá unido a ella con un lazo de tanta más ternura, cuanta mayor haya sido la influencia ejercida por la música en su educación. A mí me parece, dijo, que tales son las ventajas de la educación por la música. Pues, continué yo, cuando aprendemos a leer, no creemos que estamos suficientemente versados hasta que sabemos distinguir las letras, que ciertamente son pocas en todas las combinaciones que con ellas pueden formarse, sin dejar ninguna como inútil de tener en cuenta, sea grande o pequeño el espacio que ocupe, sino que nos esforzamos en conocer cuántas combinaciones puedan ofrecer. No seremos, pues, repito, buenos lectores antes de que obremos así. Es verdad. Así pues, de representar la imagen de las letras en el agua o en un espejo, seremos incapaces de reconocerlas antes de que las hayamos aprendido, porque todo eso es objeto del mismo arte y estudio. Es evidente, pues de ese mismo modo, por los dioses, pretendo que ni nosotros ni los guardianes que nos proponemos formar seamos músicos si no sabemos distinguir antes las diferentes formas de la moderación, del valor, de la generosidad, de la grandeza del alma y de las demás virtudes sus hermanas, como también las de sus vicios opuestos en todas sus variedades,
También pretendo que se reconozca su presencia allí en donde se encuentran, ya sean ellas, ya sus imágenes, sin despreciar ninguna. Sea cualquiera el lugar que ocupe, sea pequeña o grande, convencidos de que todo es objeto del mismo arte y estudio. De ese modo debe obrarse, dijo, sobre el amor sensual. Por lo tanto, añadí yo, si un hombre reúne en sí una gran hermosura de alma y en su parte exterior perfecciones corporales afines con su carácter, esto es, lo interno y externo en armonía perfecta, ¿no llegaría a ser eso el más bello espectáculo digno de verse? Ciertamente, sí, y con mucho. Y lo más bello es también lo más amado. ¿Cómo no ha de serlo? Luego el músico amaría en grado sumo a unos hombres de tal condición. Si no fuera de ese modo, no lo amaría. No lo amaría, dijo, si careciera de algo, de alguna buena condición en cuanto a su alma, pero sí, en cuanto a su cuerpo, lo toleraría de modo que querría amarlo. Comprendo, continué yo, que digas eso, porque tú tienes o has llegado a tener una persona amada de esa condición y convengo contigo. Pero dime esto, ¿la templanza y el placer desorbitado es algo compatible? ¿Y cómo podría ser? Dijo, si produce no menos turbación que el dolor. ¿Y con la virtud en general? De ninguna manera. ¿Y qué? Con la violencia y la incontinencia. Más que con todas las cosas. ¿Pero puedes citar algún placer más agudo que el del amor? No puedo, contestó él. Ninguno más enloquecedor. Pero el amor razonable nace del orden y de la bella sabiduría y para amar armoniosamente. Ciertamente, contestó. Luego, no se debe acercar a este amor razonable, ni la locura, ni nada afín con la incontinencia. No se debe acercar. Por lo tanto, tampoco se debe acercar ese mismo placer, y no debe darse entrada a él en las relaciones del amante y el niño que se aman con cariños honestos. No, por Zeus, dijo. Sócrates no debe acercarse. De ese modo, pues, como es consecuente, legislarás en el estado que se establece que el amante quiera, vaya junto y lo abrace al niño como si fuera su hijo, si puede ganárselo, en atención a fines honestos y en general, sus relaciones con el objeto de sus desvelos no deben dar lugar a las sospechas de que pretenda ir más lejos, de modo que parezca que llegue a tener intimidades mayores a esas, y si no, se acarreará el desprecio de un ineducado y sin delicadeza. Así es, dijo. ¿Acaso, pues, no te parece a ti que hemos llegado al fin de la discusión con respecto a la música? Acabó donde debe acabar, pues la música termina por infundir amor a lo bello. Estoy de acuerdo, asintió él. La gimnasia 13. Después de la música, los jóvenes deben ser educados en la gimnasia. ¿Qué, pues? Es necesario, por lo tanto, que esos sean educados desde la infancia durante la vida. ¿Y cómo? Según creo, de este modo, examínalo también tú conmigo. A mí me parece que el cuerpo, por bien constituido que esté, no vuelve buena al alma por su virtud, sino que, al contrario, el alma buena, por su propia virtud, proporciona al cuerpo cuanta perfección le es posible. ¿Cómo te parece a ti? También a mí, contestó, me parece así. Pues sí, después de haber cuidado convenientemente el alma, le damos las reglas, para que examine sutilmente lo referente al cuerpo, limitándonos a indicar los modelos generales, para no hablar prolijamente. ¿No haríamos bien? Completamente bien. Ya hemos dicho que ellos, los guardianes, deben ser alejados de la embriaguez, porque más que a todos no debe permitirse que un guardián embriagado no sepa en qué lugar de la tierra se encuentra. Pues ridículo es, dijo él, que un guardián tenga necesidad de otro guardián. ¿Qué diremos sobre los alimentos? Nuestros atletas son hombres dedicados a la lucha más importante. ¿Acaso no? En efecto, ¿y el régimen de los atletas actuales sería conveniente para ellos? Probablemente. Pero, continué yo, ese régimen es soñoliento y también peligroso para la salud.
¿Acaso no ves que se pasan la vida durmiendo y que si se apartan un poco del re que se les ha establecido, los atletas se ven expuestos a graves y violentas enfermedades? ¿Lo veo? Es necesario, continué yo, un ejercicio más diestro para los atletas guerreros, que, como los perros, es necesario que estén despiertos y que estén mirando y oyendo con la mayor agudeza posible, y teniendo que cambiar muchas veces de aguas y de alimentos, teniendo que soportar los cambios del calor del sol y de los fríos, que no sean fáciles de caer en una falta de salud. Eso me parece a mí. Por lo tanto, la mejor gimnasia no sería una hermana de la música, de la que hace poco hemos tratado. ¿Cómo dices? Quiero referirme a una gimnasia simple, regulada y sobre todo la preparación para la guerra. ¿De qué modo? Nos bastaría Homero, dije yo para aprenderlo. Porque tú sabes que en las campañas hace comer a sus héroes y no con comidas de pescados, aunque se hallen a orillas del mar, en el Helesponto, ni con carnes cocidas, sino solamente con carnes asadas, las que son más fáciles, sobre todo para los soldados. Pues por doquier, como dice el poema, les es más fácil servirse de ellas que llevar utensilios con ellos. Sí, ciertamente. Ni Homero menciona, como creo, los condimentos. ¿Verdad que los demás atletas saben que para mantener el cuerpo en forma deben apartarse de todas esas cosas? Lo saben, en efecto, contestó, y de ello se abstienen. Tú, amigo, no apruebas, como das a entender, la mesa siracusana y la variedad del manjar exquisito de los sicilianos. Si a ti te parece que esas cosas, las prescripciones son acertadas. No lo apruebo. Reprendes, por tanto, también que los hombres que deben tener un cuerpo en plenitud de vigor posean como amante a una doncella de Corinto. Sí, en absoluto. Por tanto, que no tengan tampoco las célebres delicias de las golosinas de la tica. Es necesario, pues creo que toda esa alimentación y ese régimen de vida en la gimnasia se podría asimilar en la música a la melodía y al canto, en donde entran todos los tonos y todos los ritmos. ¿Se asimilaría con precisión? Pues cómo no. No es verdad que aquí la variedad produce desorden y allí enfermedad, pero que la simplicidad de la música produce la templanza en las almas y la gimnasia la salud en los cuerpos. Es muy cierto. Al multiplicarse el desorden y las enfermedades en un estado, ¿acaso no se abren tribunales y clínicas y se ven honrados los enredos de los pleitos y la medicina cuando muchos hombres libres se tomen la inquietud por esas cosas? ¿Por qué no tiene que ser? 14. ¿Acaso podrías encontrar en un estado una prueba de una mala y vergonzosa educación más segura que la necesidad de médicos y tribunales hábiles no sólo para los ignorantes y artesanos, sino también para los que presumen de que se han educado en una formación de hombre libre? ¿No te parece, acaso, vergonzoso y una prueba enorme de no haber sido educado, verse obligado a hacer uso de una justicia de un extraño como dueño y juez de su derecho y verse falto de la propia? Lo más vergonzoso de todo, afirmó. ¿No te parece? Continué yo. Más vergonzoso que eso, no sólo pasar la mayor parte de su vida en los tribunales, en intentar y aguantar procesos, sino el llevar el mal gusto de pavonearse, de saber ser injusto, y hábil para urdir todas las trampas, doblegándose como un junco, escurrirse por todos los resquicios para eludir el castigo, y todo ello por intereses mezquinos y despreciables, porque no sabe cuánto más hermoso y más ventajoso es disponer su vida para que no tenga necesidad de un juez que dormita. Esto, dijo, es todavía más vergonzoso que aquello. Al recurrir a un médico, continué yo, no por heridas o algunas enfermedades que acontecen en las estaciones del año, sino por efecto de la pereza y del género de vida cual hemos tratado, nos hemos llenado como se llena un estanque, de humores y vapores malignos, y obligar a los ingeniosos hijos de Esculapio a poner a las enfermedades los nombres de ventosidades y catarros. ¿No te parece que es más vergonzoso? Mucho, contestó.
como verdaderamente esos extraños y absurdos nombres de enfermedades. La medicina antigua y la actual. Tales nombres, dije yo, según creo, no existían en tiempo de Esculapio. Doy como prueba el hecho de que sus discípulos, cuando fue herido Eurípilo en Troya y se le dio a beber vino de Pramnio espolvoreado, abundantemente de harina y de queso rallado, no reprendieron a la que se lo dio a beber, a pesar de que esa bebida parecía que era inflamatoria, y tampoco reprendieron al remedio de Patroclo. Es, dijo, un brebaje extraño para el que está así. No, afirmé. Si reflexionas que la terapéutica actual, esa que sigue las enfermedades paso a paso, no fue practicada, como dicen, por los discípulos de Esculapio antes de la época de Heródico, que era maestro de gimnasia y llegó a ser un enfermo crónico. Y mezclando la gimnasia con la medicina se atormentó mucho a él mismo, primeramente y luego a muchos otros. ¿Pues cómo?, preguntó. Habiéndose preparado, contesté yo, una muerte muy larga. Pues habiendo comprendido que su enfermedad era mortal y que no se curaba, yo creo, renunciando a toda ocupación para cuidarse, estaba inquieto durante su vida, si en algo se apartaba de su régimen, y a fuerza de ciencia llegó a una vejez en continua lucha con la muerte. Pues hermosa vejez le proporcionó su arte, exclamó. El servicio que merecía proseguí yo, porque no vio que si Esculapio no enseñó a sus descendientes esa manera de tratar las enfermedades, no fue por ignorancia o inexperiencia, sino sabiendo bien que en un estado bien gobernado a cada uno se le ha señalado una tarea, que es necesario que lleve a cabo y que nadie puede permitirse el ocio de estar enfermo y hacerse cuidar, de lo cual nosotros nos damos cuenta cuando de artesanos se trata y no cuando son ricos y aquellos que parecen que son felices. ¿Cómo?, preguntó. 15. Cuando un carpintero, proseguí yo, está enfermo, lo que pide al médico es una medicina que le haga vomitar o evacuar por abajo su mal, o bien una cauterización o una incisión que lo libre de los malos humores. Pero si se le prescribe un régimen largo, que le envuelvan la cabeza con un gorro de lana y lo que sigue a eso, dice enseguida que no tiene tiempo para estar enfermo y que no le es útil seguir viviendo para no ocuparse más que de su enfermedad, descuidando el trabajo que tiene entre manos. Y después de esto enviará a paseo al médico y tras volver a su régimen de costumbre, recobrará la salud y llegando a vivir realizando sus trabajos. Pero si no está lo bastante fuerte para aguantar, después de haber muerto, terminó de trabajar. Parece, dijo, que esa es la medicina que conviene a un hombre así. ¿Acaso, dije yo, porque ese tal tiene un trabajo que si no lo realiza no le es útil la vida? Evidente, contestó. Pero el rico, como decimos, no tiene designado un trabajo que, por verse obligado a abandonarlo, le impida seguir viviendo. Así puede afirmarse. ¿No has oído decir, añadí yo, a Fosílides, que él debe practicar la virtud cuando no le faltan medios de vida? Creo, dijo, que también antes. No discutamos con él, dije, sobre eso, pero preguntémonos a nosotros mismos si el rico debe practicar eso, la virtud, y si no puede vivir si no la practica. O si la manía de la cura de las enfermedades que impide al carpintero y a los demás artesanos el realizar su oficio no encadena también al rico, el seguir el precepto de Fosílides. Sí, por Zeus, asintió él, y nada encadena más que ese cuidado excesivo del cuerpo, que va más allá de las reglas de la gimnasia, porque también perjudica a la administración de la casa, la expedición militar y los empleos fijos del Estado. Pero es el mayor perjuicio, porque entorpece los estudios, la reflexión y la meditación, temiendo siempre dolores de cabeza y vértigos, y acusando a la filosofía de que los produce, de manera que, en cualquier parte que se halle, ofrece un obstáculo insuperable para la práctica y manifestación de la virtud, pues siempre induce a creerse enfermo y no cesa de quejarse de su salud. Es natural, afirmó,
Por consiguiente, afirmemos que, al conocer esas situaciones, Esculapio no pensó, sino en los que la naturaleza y un régimen les ha dado una buena salud, y no tienen más que enfermedades circunstanciales, y para esos y para los así constituidos ha inventado la medicina. Y por lo mismo enseñó a tratar a los enfermos por medio de pócimas y resecciones, sin cambiar su género de vida, para que los asuntos de estado no se perjudicaran, pero en cuanto a los de constitución y completamente enfermizos. No quiso alargarles una vida miserable por medio de un lento régimen de evacuaciones e infusiones, ni hacerles engendrar retoños que necesariamente serían como ellos. No creyó que debía cuidar a un hombre que no pudiera vivir el tiempo fijado por la naturaleza, porque ni le es útil a él ni al Estado. Haces de Esculapio un político, dijo. Es evidente, proseguí yo, que era tal, y también sus hijos. ¿No ves cómo en Troya se mostraron valientes ante los combates y ejercían la medicina, como yo digo? ¿No te acuerdas de que cuando Pándaro hirió con una flecha a Menelao, de su herida chuparon la sangre y sobre ella vertieron drogas calmantes, sin que le prescribiesen, como tampoco a Eurípelo, lo que tenía que beber o comer, porque las drogas bastaban para curar los guerreros que antes de las heridas estaban sanos y eran ordenados en su régimen de vida. Incluso, aunque una vez heridos bebiesen el brebaje, pero para uno de naturaleza enfermiza e incontinente, no creían que era útil vivir ni para ellos, ni para los demás, ni que el arte de la medicina debía ser para ellos, ni que se les debía curar, ni en el caso de que fuesen más ricos que Midas. Completamente ingeniosos, dijo, llamas tú a los hijos de Esculapio. 16. Es justo, afirmé yo. Sin embargo, los poetas trágicos no están de acuerdo con nosotros, y con Píndaro dicen que Esculapio era hijo de Apolo, y que se dejó convencer a fuerza de oro para que curase a un hombre rico que se moría y que por ello fue alcanzado por el rayo de Zeus. 1. Nosotros, empero, según lo manifestado anteriormente, no les creeremos ambas cosas, sino que diremos que si era hijo de un dios no podía ser avaro, y si era avaro no podía ser hijo de un dios. Muy justas, afirmó él, esas cosas que dices. Pero, ¿qué piensas, Sócrates, sobre eso? ¿Acaso no tenemos necesidad de buenos médicos en nuestro estado? Serían pues los mejores médicos los que han tratado más temperamentos sanos y enfermos, e igualmente los mejores jueces son los que han tenido que habérselas con caracteres de toda clase. ¿Y muy buenos? Dije. Necesitamos de unos y de otros. Pero, ¿sabes a los que tengo como tales? Si lo dices, lo sabré, contestó. Pues lo intentaré, dije yo. Sin embargo, tú incluyes en una misma cuestión dos cosas que no son iguales. ¿Cómo? Preguntó. Los mejores médicos. Serían, dije, muy buenos médicos si, empezando desde muy jóvenes en la profesión, uniesen a sus conocimientos en ella la más grande experiencia en el tratamiento de enfermedades y sobre todo si, siendo ellos de condición enfermiza, hubiesen sufrido ellos mismos todas las enfermedades. Pues no curan, yo creo, el cuerpo por el cuerpo, ya que no se les permitiría ser débiles de constitución y llegar a estar enfermos algunas veces, sino el cuerpo por el alma, con la que si ella está enferma no se puede curar bien un cuerpo. Justamente, asintió, los mejores jueces. Pero el juez, amigo, ordena las almas con su alma, a la que no le es posible convivir desde la juventud con las almas perversas y que pase por la práctica de todos los crímenes, para que pueda conjeturar por ella misma los crímenes de los demás como el médico, las enfermedades según su propio cuerpo. Por el contrario, debe permanecer, durante la juventud, inexperta y pura de vicios. Si se quiere que ella juzgue sanamente lo que es justo gracias a su honestidad. Por esa razón, los hombres de bien se muestran simples cuando todavía son jóvenes y son víctimas de los perversos, de los que no encuentran modelos en sí mismos para que se prevengan.
Y así sucede, en efecto, dijo. Por eso, continué yo, el buen juez no debe ser joven, al llegar a aprender tardíamente qué es la injusticia, no habiéndola aprendido como un vicio personal alojado en su alma, sino por haberla estudiado durante mucho tiempo en los demás, ajena a su persona. Sabe la clase de mal que es en sí, mas no por experiencia, pues ese juez es necesariamente el mejor de su clase, afirmó. Y excelente, añadí yo, el que tú reclamabas, porque el que tiene un alma buena es bueno, pero aquel hábil y receloso que, habiendo cometido él mismo muchas injusticias y que se cree sagaz y sabio, cuando está en relaciones con sus semejantes, hace alarde de una clarividencia superior por ver en sí mismo la imagen del alma de los demás, él. Por el contrario, al enfrentarse con gentes de bien y de edad avanzada, aparece, a su vez, como tonto por su desconfianza y por su ignorancia de la natural honestidad de la que no encuentra en sí modelo alguno. Pero ante la multitud de perversos superiores a los escasos hombres de bien en que se halla a la sazón, les parece a él y a los otros que es más sabio que ignorante. Completamente cierto, comentó. 17. Por lo tanto, proseguí yo, es necesario buscar al juez de esa condición, al bueno y al sabio, pero no al primero, pues la maldad no conocería la virtud y a sí misma, mientras que la virtud, ayudada por la educación que aviva las luces naturales, llegará con el tiempo a conocer al unísono a sí misma y al vicio. Ese, pues, según me parece, llega a ser sabio, pero no el perverso. Es mi parecer afín con el tuyo, dijo. Por consiguiente, establecerás en el Estado una medicina, cual decíamos, con una administración de justicia de la naturaleza que hemos dicho, para ocuparse de los ciudadanos bien constituidos de cuerpo y alma, pero no de los que tienen el cuerpo mal constituido, a los que se dejará morir, y a los de alma perversa e incorregible por naturaleza se les hará morir. Eso es lo mejor, dijo, para esos desgraciados y para el Estado. Y los jóvenes, pues, continué yo, es evidente que se guardarán bien de ponerse en el trance de necesitar un juez si practican aquella música simple que decíamos que hacen hacer la templanza. Pues qué otra cosa, dijo. ¿Acaso, según esos mismos principios, el músico que sigue la gimnasia, si quiere, no llegará a tal punto de no necesitar la medicina salvo que un caso lo requiera? A mí me lo parece. Verdadero fin de la gimnasia y su relación con la música. Esos mismos ejercicios gimnásticos y sus esfuerzos los llevará a cabo mirando por su fuerza moral más que por la física, y no imitará a los otros atletas cuyo régimen y trabajos no tienen otro objetivo que la fuerza del cuerpo. Muy justo, afirmó él. Por consiguiente, pregunté yo, ¿crees, Glaucón, que la educación que se funda en la música y la gimnasia tiene la finalidad, como algunos piensan, de formar una el cuerpo y la otra el alma? ¿Pero qué otra finalidad? Pues, preguntó. Parece, contesté yo, que ambas se han establecido muy en particular para el alma. ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta cómo regulan la misma mente los que practican asiduamente la gimnasia sin ocuparse de la música y los que hacen lo contrario? ¿De qué me hablas?, preguntó él. De la barbarie y dureza y, por otra parte, de la blandura y dulzura, dije. Yo ciertamente lo he observado, dijo, porque los que practican únicamente la gimnasia adquieren una brutalidad excesiva, y los que se dedican solo a la música llegan a ser más débiles, lo que los degrada. Y sin embargo, dije yo, la barbarie proviene de un natural fogoso, que bien dirigido se vuelve en valor, pero que, llevado más allá de lo debido, llega a ser cruel y fiero, como es natural. Yo lo creo, afirmó. ¿Y qué? La dulzura no la tiene el carácter filosófico, que, excesivamente relajado, sería más blando de lo debido, pero bien educado, dulce y ordenado. Eso es. Nosotros, pues, afirmamos que nuestros guardianes deben poseer esas ambas cosas naturales.
deben tenerlas. Por tanto, deben armonizarse las unas con las otras. Sin duda. Y su armonía vuelve templada y valerosa al alma. Seguramente. ¿Y su desacuerdo la vuelve cobarde y bárbara? Sí, ciertamente. 18. Por consiguiente, cuando uno se entrega al encanto de la música de los sonidos de la flauta y derrama sobre su alma a través de sus oídos, como por un embudo, las armonías suaves, delicadas y quejumbrosas, que nosotros decíamos antes, y pasa toda su vida canturreando y saboreando la belleza del canto, y empieza por suavizar por ello lo que de irascible había en su alma, como el fuego ablanda el hierro y pierde la rudeza que antes lo hacía inútil. Pero, cuando continúa entregándose a la música y a sus hechizos, su energía no tarda en disolverse y fundirse, hasta que, desaparecida por completo, una vez perdido todo el vigor del alma, acaba por ser un guerrero enervado. Completamente cierto, dijo. Y si desde su nacimiento, proseguí yo, la naturaleza lo dotó de un alma blanda, ese efecto no se hace esperar, pero si le dio un alma valerosa, después de hacer cosas insignificantes, acaba por tener un corazón irascible, pronto a exaltarse y encolerizarse por pequeñas cosas. Así que en vez de valerosos, llegan a ser coléricos e irascibles, llenos de mal humor. Así precisamente. Que, si al contrario, se entrega asiduamente a la gimnasia y se regala con opíparos banquetes, y no se dedica a la música y a la filosofía, no empieza al estar bien de facultades físicas, a llenarse de orgullo y de fiereza, y llega a ser más bravo de lo que era? Sí, seguramente. ¿Y qué pasará cuando no haga otra cosa y no tenga ningún contacto con las musas? Si tiene en su alma algún deseo de aprender, como no gusta de ninguna ciencia, ni de ninguna investigación, ni de ninguna controversia, ni de ninguna parte de la música, no llega a debilitarse ese deseo a volverse sordo y ciego, puesto que ni se eleva, ni se educa, ni se purifica bien de sus sensaciones? Así será, dijo. Ciertamente, el tal, creo, llega a ser enemigo de las letras y extraño a las musas, y no posee siquiera argumentos de razón para convencer, y por medio de la violencia y de la barbarie se dirige a efectuarlo todo, como una bestia salvaje, y vive en la ignorancia y en la estupidez, careciendo del sentido de la armonía y de la gracia. De todo punto exacto así es, asintió él. Sobre estas dos cosas, que son así, como parece, el valor y la filosofía, yo diría que un Dios ha entregado a los hombres las dos artes, la música y la gimnasia, no para el alma y para el cuerpo, sino de un modo ocasional, pero sí, para esas dos cualidades, valor y filosofía, para que deban armonizarse conjuntamente merced al justo grado de tensión o de relajamiento que se les dé. Y es natural, pues, dijo. Por lo tanto, al que mezcla en la más bella proporción la gimnasia con la música y la aplica a su alma del modo más acorde. Nosotros diríamos que ese es el música más perfecto y el más armonioso, y lo es mucho más que el que templa bien las cuerdas de un instrumento. Naturalmente, Sócrates, afirmó. Consecuentemente, nosotros, Glaucón, no tendremos necesidad en nuestro estado de un gobernador que sepa reglamentar siempre ese temperamento si tiene que ser salvada la Constitución. Lo necesitaremos lo más hábil que pueda ser. 19. Esas serían las formas de la enseñanza y de la educación. Pero en cuanto a las danzas de nuestros alumnos, a la cacería con o sin jauría, a los certámenes gimnásticos y a las carreras de carros, ¿a qué tratar? Pues es evidente que eso debe sujetarse a esos principios establecidos, y no serán difíciles ya de hallar. Naturalmente, afirmó él, que no serán difíciles. Sea. Continué yo, y después de eso, ¿qué deberemos determinar? ¿Acaso, pues, siendo ellos así, no serán los que manden y los que obedezcan? Naturalmente, selección de gobernadores. Es evidente que los viejos deban ser los que manden y los más jóvenes los que obedezcan. Evidente.
también que sean los mejores de entre ellos. También eso es evidente. Pero ¿verdad que los que llegan a estar mejor dotados para la agricultura son los mejores labradores? Sí. Y bien, ya que ellos deben ser los mejores de entre los guardianes, ¿acaso no deben ser también los mejores dotados para guardar la ciudad? Sí. ¿Acaso para eso no es necesario que tengan prudencia, autoridad y sumo esmero en los intereses del Estado? Es eso. Pero de lo que se tiene el mayor cuidado es de aquello que se ama, necesariamente. Y ciertamente, lo que un hombre ama más es lo que piensa que la utilidad de lo amado es la suya propia. Y cuando considera su éxito como propio, su fracaso también lo considera suyo. Es verdad, afirmó. Por consiguiente, debe elegirse de entre todos los guardianes a unos hombres tales, que tras un examen nos parezca sobre todo que harán con el máximo celo durante toda su vida lo que juzgarán que es útil al Estado, y lo que no lo es, no lo quieren realizar bajo ningún concepto. Pues esos son los convenientes, afirmó. A mí me parece, pues, que es necesario que se les observe en todas sus edades si son fieles seguidores de esa máxima y no son seducidos, ni forzados a abandonar, olvidándose, el pensamiento de que deben hacer lo que es más ventajoso para el Estado. ¿Cuál es ese abandono que dices? Preguntó. Yo te contestaré. Dije. Yo deduzco que una opinión sale del espíritu con asentimiento o sin él. Con asentimiento cuando es falsa y se nos saca del error, sin él todas las veces que es verdadera. Comprendo, dijo, lo de dejar una opinión con asentimiento, pero me falta comprender lo de la opinión que dejamos involuntariamente. ¿Pues qué? Dije yo, ¿no piensas tú también que los hombres renuncian involuntariamente a los bienes, pero voluntariamente a los males? ¿Acaso no es un mal equivocarse sobre la verdad y un bien estar en lo cierto? ¿Es que no te parece a ti que el tener opiniones justas es ser veraz? Ciertamente, dijo él, tienes razón, y a mí me parece que uno es privado sin su asentimiento de una opinión verdadera, pues no sufren eso por ser sorprendidos, seducidos o violentados. No lo comprendo ahora todavía, contestó. Parece que hablo como un poeta trágico. Proseguí yo. Pues digo que fueron sorprendidos los que fueron disuadidos y los que olvidan, porque a unos el tiempo y a otros la razón les quitan su opinión, sin que se den cuenta. ¿Lo entiendes, pues, ahora? Sí. Digo que precisamente fueron violentados aquellos a quienes un dolor moral o físico les hace cambiar de opinión. También comprendí eso, afirmó, y tienes razón. Y que los que fueron seducidos, como yo creo, también tú puedes decirlo, son los que cambian de opinión por haber sido fascinados por el placer o por haber sido presa del pánico. Pues, al parecer, afirmó él, seduce todo cuanto engaña. 20. Así, pues, lo que decía antes, debe buscarse qué guardianes son los más fieles entre ellos, en la observancia de la máxima de que debe hacerse siempre lo que les parezca que es lo más útil para el Estado. Es preciso, pues, ponerlos a prueba desde la infancia, presentándoles hechos muy propios para hacerles olvidar ese principio e inducirlos a error, y debe ser escogido el que se acuerda, y es el más difícil de seducir. Pero debe ser rechazado el que no recuerde y no posea esas cualidades. ¿No es verdad? Sí. Y también deberá sometérselos a trabajos, sufrimientos y luchas, en los que tendrán que hacérseles esas mismas observaciones. Justamente dijo. Pues bien, debe hacérseles una prueba de una tercera clase y engañarlos con prestigios y ver cómo compiten entre sí, a la manera que se conduce a los potros a donde hay ruido y alboroto, y ver si son miedosos, deben ser llevados así los guerreros, cuando son jóvenes, ante objetos pavorosos, y luego volver a lanzarlos a los placeres, poniéndolos a prueba mucho más que el oro en el fuego, para ver si son resistentes a la seducción y decorosos en todas las circunstancias. Si son fieles guardianes de sí mismos y de la música que aprendieron,
se adaptan sus propias personas a las leyes del ritmo y de la armonía. Si son tales como deben para ser los más útiles para sí mismos y para el Estado. Y debe establecerse como jefe y guardián de la ciudad al que ha resistido siempre las pruebas en la infancia, en la juventud y en la edad madura, y haya salido intacto, y deben otorgársele honores durante su vida y después de su muerte, y al que erigiremos las tumbas y los monumentos más gloriosos a su memoria, pero debe ser rechazado el que no sea de tal condición. Tal me parece a mí, Glaucón, añadí yo, que es la elección y el establecimiento de los jefes y de los guardianes, para expresarme en términos generales y no en particulares. También a mí, afirmó él. Así me parece. ¿Acaso no llamaríamos a esos hombres, con la mayor exactitud, guardianes perfectos contra los enemigos de afuera y los amigos de dentro, para que unos no quieran y los otros no puedan causar daño, y a los jóvenes, a los que ahora llamábamos guardianes, llamarlos auxiliares y ejecutores de las decisiones de los jefes? A mí me lo parece, contesté. Necesidad de convencer a los ciudadanos de que son hermanos 21. ¿Qué artificio, pues, continué yo, de mentiras que llegan a hacerse necesarias, de las que hablábamos ahora, llegaríamos a realizar para convencer, engañados por algo bello, sobre todo a los mismos jefes, y, si no, al resto de los ciudadanos? ¿Qué clase de mentira?, preguntó. Nada nuevo, contesté yo, sino una historia de la Fenicia, primero conocida allí, pero ya divulgada por muchos sitios, como los poetas dicen y la hacen creer, pero que no ha llegado a nosotros, y no sé si llegaría a convencer a muchos. Como parece, dijo, tú vacilas en decirlo. Tú verás, dije yo, que una vez que haya hablado es muy natural que yo vacile. Habla, dijo, y no temas. Hablo, pues. Sin embargo, no sé de dónde sacaré la audacia y expresiones convenientes para hablar, e intentaré convencer en primer lugar a los mismos magistrados y soldados, y posteriormente a los demás ciudadanos, que toda la educación y enseñanzas que nosotros les hemos proporcionado y de las que creían experimentar y sentir sus efectos, no son otra cosa sino unos sueños, pero que, a decir verdad, estaban entonces formados y educados en el seno de la tierra, ellos, las armas y todo el equipo, y que, después de haberlos formado por completo, la tierra, su madre, los ha sacado a la luz y ahora deben considerar a la tierra que habitan como su madre y nodriza, defenderla si se la ataca y considerar a los otros ciudadanos como hermanos salidos como ellos del seno de la tierra. No sin razón, afirmó durante tiempo te sonrojaba decir esta mentira. Completamente natural, afirmé yo, pero sin embargo, escucha el resto de mi cuento. Pues todos los que habitáis en la ciudad sois hermanos, como les diré al contarles esta ficción, pero el Dios, al formaros, a cuantos de vosotros sois aptos para mandar, ha mezclado oro en vuestra composición, por lo que son los más preciosos. Ha mezclado plata en la composición de los guardianes, hierro y acero en la de los labradores y demás artesanos. Ya que todos salís del mismo tronco, tendréis, generalmente, hijos que se parecerán a vosotros, pero es posible que del oro nazca un retoño de plata, y de la plata un retoño de oro, y que las mismas variaciones lleguen a producirse entre los otros metales. También el Dios ordena primera y principalmente a los magistrados, como serán los más fieles guardianes que ninguno, que vigilen a los niños y presten la mayor atención al metal que entra en la composición de sus almas y, si sus propios hijos tienen alguna mezcla de bronce o de hierro, que no tengan piedad para con ellos y dando a su naturaleza la debida justicia, los releguen entre los artesanos y los labradores y a su vez, si alguno de entre éstos tiene en su naturaleza oro o plata, después de reconocer su valor, los eleven al rango de guardianes o al de guerreros, porque existe un oráculo que dice que un estado será destruido cuando lo guarde un guardián de hierro o de bronce. Así que, ¿tienes tú algún artificio para que esta fábula convenza? De ningún modo, contestó, como están los actuales.
Sin embargo, será posible para sus hijos, sus descendientes y los hombres del futuro. Pues eso, dije yo, sería excelente para que ellos se desvivieran más por la ciudad y por los ciudadanos, porque casi entiendo lo que dices. Los guardianes vivirán a expensas de los ciudadanos. 22. Y eso se extenderá por donde la fama lo lleve. Pero nosotros, después de haber armado a esos hijos de la tierra, hagamos si es avanzar bajo la dirección de sus jefes. Y una vez que hayan llegado, miren qué lugar de la ciudad es el más ventajoso para acampar, desde donde mejor puedan refrenar a los de dentro, si alguno no se sujeta a las leyes, y rechazar los ataques de los de afuera. Si algún enemigo viene como lobo sobre un rebaño, y una vez que hayan establecido el campamento y hayan efectuado los sacrificios que conviene, levanten las tiendas, ¿o cómo? Así, dijo. ¿Acaso que esas tiendas no sean aptas para proteger del frío y del calor? Pues cómo no, ya que me parece que tú te refieres a las habitaciones. Sí, afirmé yo, de soldados, pero no de hombres de negocios. ¿Cómo diferencias todavía esto de aquello? Yo intentaré decírtelo, contesté yo, pues en parte alguna hallaríamos nada más terrible y vergonzoso para los pastores que alimenten y formen a unos perros guardianes de sus rebaños, de manera que por la intemperancia, el hambre o por cualquier otra mala costumbre fuesen inducidos esos mismos perros a causar daño a los rebaños y en vez de perros se hiciesen iguales a los lobos. Cosa terrible, dijo él. ¿Cómo no? ¿Acaso no debe vigilarse con toda inteligencia que nuestros guardianes no se comporten de esa manera para con sus conciudadanos, ya que son más fuertes que ellos y en lugar de protectores benévolos se parezcan a unos dueños salvajes? ¿Debe vigilarse? Contestó. ¿Verdad que estarían provistos de la más grande de las precauciones si hubiesen sido realmente educados bien? Pero lo están ciertamente, afirmó. Y yo dije, no es suficiente afirmar fuertemente eso, amigo Glaucón. Sin embargo, es suficiente lo que decíamos antes, que deben alcanzar una educación verdadera, sea la que sea. Si tienen que ser lo más dulces posible entre ellos mismos y para los protegidos por ellos. Y con razón, afirmó él. Además de esa educación, uno que tenga buen sentido diría que también debe disponer para ellos alojamientos y bienes que no les impidan que sean guardianes lo más perfectos que sea posible y para que no se vean arrastrados a maltratar a los demás ciudadanos. Y eso dirá con verdad. Observa, pues, dije yo, ya que han de ser de esta naturaleza, si es necesario que tengan un régimen de vida y un alojamiento de estas condiciones. En primer lugar, ninguno de ellos tendrá ningún bien en propiedad si no es de todo punto necesario. Después, ninguno tendrá alojamiento ni despensa en donde no pueda penetrar todo el que quiera. Y respecto a la manutención de cuanto necesiten los atletas guerreros, sobrios y valerosos, conviniendo con los demás ciudadanos, proporcionarán estos los víveres indispensables para un año sin que sobren ni falten, como recompensa de sus servicios. Acudirán regularmente a las comidas públicas y vivirán en comunidad como los soldados en campaña. Con referencia al oro y la plata, se les dirá que siempre tienen en sus almas el oro y la plata divinos de parte de los dioses y no necesitan el de los hombres, pues es impío mancillar la posesión del oro divino mezclándolo con la del oro terrestre, ya que muchísimos crímenes los ha originado hecho moneda. Pero el que ellos tienen es puro, pero que sólo a ellos, de entre todos los ciudadanos, no les es permitido el manejar ni siquiera el tocar el oro y la plata, ni el ir bajo techos de casas que tengan esos metales, llevarlos sobre cincueí, ni beber en copas de plata o de oro, y de ese modo se salvarían ellos y salvarían al Estado. Y cuando ellos tengan tierra, casa o dinero en propiedad, serán ecónomos y labradores, como los demás, en vez de guardianes, llegarán a ser tiranos y enemigos en vez de defensores de los demás ciudadanos, y odiando y siendo odiados, persiguiendo y siendo perseguidos, pasarán toda la vida, temiendo mucho más a los enemigos de dentro
que a los de afuera, viéndose ellos mismos y el resto de la ciudad muy cerca del abismo. A causa de todas estas cosas, proseguí, manifiesto que es necesario reglamentar de ese modo los alojamientos y demás posesiones de los guardianes, y que sancionaremos esas cosas por una ley, ¿o no? Absolutamente necesario, contestó Glaucón.